He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores. Ya viste que existen dos grupos de personas, ¿verdad? Aquellos que solamente viven bajo impulsos, son impulsivos y reaccionan de manera inmediata. Otras personas que piensan antes de actuar, son las más mensuradas, más tranquilas, más calmadas. El otro piensa después que reacciona. Oh, dice, yo no debía hablar eso, no pude haber reaccionado así, pero ya lo hice, ya lo hice. En cambio, los otros, hay otro grupo de personas que por un momento quieren reaccionar y dicen, no, voy a respirar, voy a tranquilizarme, voy a esperar que las cosas estén más quietas. Y esas personas en la Biblia son consideradas personas sabias. Sabiduría tiene que ver con autocontrol. No tiene que ver con algo que tú puedas sentir, porque todos los seres humanos tenemos sentimientos y tenemos emociones. Ahora, hay emociones, quiero recordarte que las emociones Dios los colocó en el ser humano para poder expresar aquel momento que nosotros estamos pasando. Alegría, tristeza, rabia, ira, son emociones. El asunto es cómo nosotros tenemos un equilibrio en esas emociones. Entonces, cuando existe un descontrol de ello, trae eso un problema para nuestra vida. Y hoy quiero hablarte de un asunto que para muchos puede ser el mayor problema de su carácter, que es aquel momento donde ante cualquier cosa de la vida te enfureces, te descontrolas y tienes ira. Algunos intentan reprimirla, otros expresarla. El asunto es al momento de expresar cómo lo expresas. Y por otro lado, si lo reprimes, eso te puede traer problemas en tu salud mental. Ahora, ¿de qué manera entonces nosotros podemos manejar o controlar aquel momento de tensión donde alguien hizo algo en contra de nosotros y entonces nosotros nos encendemos? ¿Escuchaste esa expresión? Se enciende como un fósforo, rápido. Bueno, hoy vamos a hablar sobre ese asunto a la luz de la Biblia y vamos a ver cómo podemos controlar eso. Si esta emoción es buena, es mala, cómo podemos entender eso a la luz de la palabra de Dios. De eso hablaremos hoy aquí en nuestro programa. Antes, como siempre, quiero invitarte que puedas tener lápiz y papel y sobre todo Biblia en mano para que juntos podamos estudiarla y podamos encontrar una solución para este problema. ¿Sabes qué es interesante cuando nosotros entendemos un poquito mejor la manera como Dios ha creado al ser humano? Dios lo creó de una manera tan compleja y tan perfecta que David, cuando comienza, por lo menos para su tiempo, a ver la estructura de cómo funciona cada órgano, cada sistema y el cerebro, él dice, yo estoy maravillado porque tú eres incomprensible en la manera como haces. Y la verdad, tú eres un milagro, yo soy un milagro. ¿Quieres ver un milagro? Ya lo tienes. Mírate, párate frente a un espejo, ya eres un milagro. Tú ya te diste cuenta cómo el bebé se forma en el vientre de mamá, siendo tan pequeño. ¿Cuánto mide? Primero es una célula, luego 1 centímetro, 2 centímetros, y ahora eres un ser humano que piensa, que decide, que tiene capacidad de poder, tiene voluntad, tiene libre albedrío y tiene emociones. Y esas emociones son naturales, no son provocadas. Dios lo colocó y lo colocó en el ser humano para su bienestar. Y cuando hablamos acerca de las emociones, hablemos, por ejemplo, de aquellas que nos acompañan en la vida y son naturales. ¿Cuáles? La alegría. ¿La alegría es una emoción? Claro. Por eso es que uno festeja, celebra, se alegra. La alegría es una emoción. ¿Es buena o mala? Es natural. Y es buena. Cuando esa alegría no es bien canalizada, puede traerte un problema. La euforia te puede llevar a cometer tantas cosas. La tristeza, ¿es buena o es mala? Es natural.
Y es buena cuando la tristeza, pues, es el recurso cuando uno pasó por una situación difícil para poder expresar dolor. Llorar no es malo. Llorar es bueno. El problema está cuando nos superamos y cuando hay un desequilibrio en nuestra tristeza. Nos puede llevar a una tristeza profunda, a un cuadro de depresión. En sí, una emoción natural y naturalmente buena puede tener un desequilibrio y puede llevarnos, obviamente, a otro problema, un problema más serio. El miedo también es una emoción natural, porque el miedo nos libra de un peligro real. Tú estás ahí al filo de un abismo y tú no colocas el pie más allá. Te da temor, te da miedo. ¿Por qué te da miedo? El miedo te protege de un peligro real. Pero hay otro tipo de miedo, que son miedos irracionales. Ese miedo al futuro, ese miedo, no sé, miedo a fantasmas, miedo irracional. Miedo a no salir de tu zona de confort. Ese es otro tipo de miedo. ¿Correcto? Y cuando hablamos de enojo, cuando hablamos de ira, ¿qué crees? Hay muchos que a esto lo han visto así. No, esto no, esto es pecado. No. Eso también es una emoción natural. Ahora, ¿quién dice que nunca se enojó, nunca se alteró, nunca tuvo ira? Está mintiendo. Porque así como tienes tristeza y alegría y miedo, también tienes enojo, también tienes ira. Ahora, el problema es cuando la ira es una emoción intensa y descontrolada, así como las otras emociones. Cuando no hay un equilibrio y cuando hay un descontrol, trae problemas. Ahora, es común ver personas enojadas y peleando por todo, ¿verdad? Algunos, a la verdad, necesitan hacerse un chequeo de salud física porque son tan insoportables, porque puede ser que esté mal su sistema digestivo o algún otro problema. Pero sabes que en el mayor de los casos tiene que ver con un problema de autocontrol, de autodominio, un desequilibrio. Y hay tantas personas que son tan amargadas para sí mismas que les gusta vivir amargando la vida de los demás. Personas que ven todo oscuro, todo negativo, todo está bien y están fijándose en el punto negro. Yo recibo algunos mensajes que a mí me da risa. Yo no leo a menudo los mensajes que recibo en las redes sociales. Pero algunos de ellos, la verdad, solamente oro y digo, Señor, abre los ojos de esta persona. Dice, pastor, todo está bien. No me gustó eso. Se fijó en donde justamente en ese mínimo problema. Que no interfiere, pero hay seres humanos que todo lo ven gris. Y no hay nada bueno. Y como no ven nada bueno en sí mismos, tampoco ven nada bueno en los demás. Comienzan a concentrarse en el punto negro y se olvidan de la hoja en blanco. Y a mí me da tristeza porque ¿cómo son esas personas en casa? Imagínate, si así son con alguien que no conocen, ¿te imaginas cómo tratan en casa? ¿Cómo tratan a sus trabajadores? ¿O cómo son como colegas de trabajo? Todo grito, toda agresión verbal, arruinando la vida de los demás. ¿Sabes qué? Hay días donde a la verdad todo puede parecer insoportable y tú puedes vivir alterado. Hay días donde cualquier cosa te irrita, donde por cualquier motivo comienzas a gritar, a herir y hasta insultar. El asunto es cómo nosotros aprendemos a manejar aquella emoción. A veces la casa se convierte en un campo de guerra porque hay tanta alteración de la lengua y de la mente. Cuando hablo de la mente estamos hablando de lo que la Biblia se refiere directamente al corazón. Y hay una frase que yo lo escuché y lo aprendí desde hace algún tiempo que me ayuda mucho. Y dice así, antes de colocar tu lengua en movimiento, coloca tu cerebro en funcionamiento. Me gusta. Y te lo voy a repetir, por si te haga falta y lo puedas anotar, te va a ayudar. Antes de colocar tu lengua en movimiento, coloca tu cerebro en funcionamiento. ¿Sabe lo que te estoy diciendo con eso? Antes de hablar, piensa. Antes de escribir a alguien públicamente, piensa. Y si quieres corregir a alguien, existe un modo que se llama privado. ¿O no conoces eso? Existe.
No destruyas la imagen ni la autoestima de los demás de manera pública. Trata de la manera como tú quieres ser tratado. Pero claro, es entendible que hay personas que tienen tanto veneno dentro de sí que quieren envenenar a todo el mundo. Ahora, antes de colocar tu lengua en movimiento o tus dedos detrás de esa computadora o detrás de ese celular, coloca tu cerebro en funcionamiento. Lo que voy a decir es correcto, estoy seguro. Lo que voy a decir va a ayudar. Lo que voy a hablar va a edificar o va a destruir. Cuando nosotros aprendemos eso, la Biblia eso lo llama sabiduría. ¿Y sabes qué cosa es lo contrario? Necedad. Entonces en la vida solamente hay dos caminos, o ser necio o ser sabio. Y la sabiduría tiene que ver justamente con esa inteligencia que tú tienes para ser asertivo, para hablar en el momento correcto, de la manera correcta, a la persona correcta. No es que por culpa de uno voy a andar desahogando con todo el mundo. No. Ahora, fíjate, cuando nosotros colocamos nuestro cerebro en funcionamiento antes de nuestra lengua en movimiento, nos evitamos tantos problemas. Hay tanta gente que dice, pastor, yo no puedo controlar mi lengua, yo no puedo controlar mis palabras. El problema no es tu lengua, el problema es tu mente. Porque la lengua apenas expresa lo que hay en tu mente. Entonces no es, Señor, controla mi lengua, Señor, controla mi mente. Ayúdame, dame dominio. De esto depende tus relaciones. De esto depende tu propia vida, tu bienestar mental, para que no andes siempre con culpa o con peso sobre la vida. De esto depende la relación que tú puedas tener con los demás. Hay personas que uno los ve y dice, no quiero que venga, no quiero que se acerque. No me trae paz, me trae siempre una carga, siempre un problema, siempre viene para herir, siempre viene para encontrar lo malo. Querido, y qué triste es poder ver a personas así. Personas que ni siquiera se soportan a sí mismos y quieren que todo el mundo los soporte. Cuando nosotros aprendemos primero a hacer funcionar bien nuestro cerebro antes que nuestra lengua, entonces no vamos a destruir nuestras relaciones ni nuestra vida. Entonces hoy quiero hablar acerca de cómo la ira puede destruir tu relación y tu vida. Vamos a definir en primer lugar qué cosa es la ira. Muy bien, ¿qué cosa es la ira? Hay un concepto interesante sobre la ira que dice que la ira es la pasión violenta que causa indignación y enojo. Y a eso uno lo puede acompañar el deseo de venganza, que es la causa de violencia contra los demás o contra uno mismo. Y tú sabes que la ira enceguece a la persona. Tantas personas han cometido los mayores crímenes en un momento de ira. Pastor dice, yo estaba ciego. Yo he visitado algunas veces algunas cárceles y algunos obviamente hay allí que declaran inocencia. Otros reconocen y dicen, pastor, yo no sé qué tuve. Estuve ciego. Claro, no sabes manejar una emoción, te puede llevar a un descontrol completo. Entonces la ira es una emoción fuerte de nuestro organismo que te puede llevar al descontrol, incluso a no pensar y actuar de manera impulsiva, hasta que hay un momento que dices, yo no era así. Te desconoces a ti mismo y desconoces las cosas que haces, porque la ira en sí enceguece. Ahora, un asunto que tú debes entender es lo siguiente. La ira o el enojo no se hereda, No. Es una respuesta agresiva o aprendida en nuestro entorno. Préstame atención. O lo aprendemos en la vida viendo a alguien o es algo que nosotros han permitido a nuestros padres que se desarrolle. Desde cosas simples. Imagínate un niño que va ahí al supermercado y quiere que su padre le compre un juguete. Entonces el padre dice no. El niño que comienza allí a patalear, a desahogar y a quebrar todo. Y después el padre dice, ya está bien, voy a comprar para que no sigas quebrando. En lugar de corregir, disciplinar y mantener su autoridad, ¿qué hizo? El padre premió una conducta.
¿Qué cosa va a hacer el niño? La próxima vez va a quebrar todo. ¿Por qué? Porque es la manera como el padre le hace caso. ¿Estás entendiendo? Y lo triste es que hay personas que en la vida no solamente van quebrando cosas, van quebrando personas, van quebrando vidas. Personas se vuelven adultas y una conducta que aprendieron de niños lo van acentuando e intensificando. ¿Y qué cosa es lo triste? Lo triste es que cuando llegan a la adultez, cuando llegan al trabajo, cuando llegan a desarrollarse en la vida, ya no hay manera de que puedan controlarse porque nadie les enseñó qué es dominio, nadie les enseñó qué es control, nadie les enseñó que hay límites en la vida, nadie les enseñó que hay que respetar a los demás, nadie. ¿Cuál es el resultado? Lo que hoy vemos. Gente maleducada, gente irrespetuosa, gente que hiere a los demás, gente que no tiene sentido común. ¿Me entiendes? Ahora, cuando hablamos sobre la ira y el enojo, que si bien es cierto, todo lo experimentamos, Jesús mismo lo experimentó. ¿Te acuerdas cuando Él castigó a aquellos que estaban vendiendo en el templo? Él estaba enojado. Entonces, ¿cómo poder entender hasta qué punto hay una línea que no tenemos que cruzar? Para eso, quiero mostrarte de que en la Biblia hay dos palabras griegas para poder describir el significado de ira o enojo en el Nuevo Testamento. ¿Correcto? Entonces, aquí vas a encontrar dos palabras griegas para poder describir. La primera es la palabra thumos. Y la palabra thumos hace referencia a la explosión de ira debido a una indignación interna. Tú estás indignado, donde tú parece que te inflamas rápido, pero así como es rápido, se apaga rápido. Ojo, esto también puede incitar a venganza, aunque no necesariamente lleves a cabo. Alguien me dijo lo siguiente, pastor, ¿cómo se entiende la ira de Dios en la Biblia? Porque en la Biblia se menciona mucho sobre la ira de Dios. La ira de Dios es la indignación de cómo el pecado está destruyendo una obra maravillosa, cómo el pecado destruye al ser humano, cómo el pecado acaba con la felicidad. Dios se indigna y quiere acabar. Y antes de poder arrancar el mal, Él invita para que el ser humano se aparte del mal. Pero como el ser humano, en lugar de apartarse del mal, se aferra al mal, Dios quiere destruir el mal. Y como quiere destruir el mal y el ser humano está aferrado al mal, tiene que destruirlo con el ser humano. No es que Dios tiene ira contra el ser humano, sino contra el mal que le daña, que deteriora, que acaba con el ser humano. Entonces, la palabra thumos tiene que ver con esa indignación. Al ver que una cosa, una injusticia, al ver alguna cosa, una indignación que uno siente. Y eso tiene que acabar. Entonces, es como algo que se inflama y se apaga. ¿Acabó? La segunda palabra es la palabra orgé. Entonces la palabra orgé ya es una condición de ira continua. Esto ya es más humano, más pecaminoso. Entonces es algo que permanece en la mente. Entonces el ser humano tiene ira ya contra alguien y no se le pasa. Y en su mente va masticando la amargura hasta que dice, ¿de qué manera yo me puedo vengar? Ahora, es menos explosiva. Hay personas que dicen, me la aguanto aquí todo, pero es más duradera. Está ahí en la cabeza dando vueltas. Me voy a vengar, me voy a vengar, me voy a vengar. Este es uno de los tipos de ira más peligrosos. ¿Por qué? Ahora, las causas de la ira pueden ser internas. Sucede cuando tenemos recuerdos del pasado. A veces te da ganas de volver al pasado y destruir a todo lo que te hicieron daño, ¿verdad? Lo llevamos por dentro. Nos produce dolor. ¿Y sabes qué es triste? Porque a veces ahí nosotros mismos nos atacamos, nos insultamos, nos desvalorizamos, nos reprimimos. Y esta ira reprimida se puede convertir en depresión. Mucho cuidado, puede traer problemas mentales. Hay otra que es externa y es la ira relacionada con lo que sucede a nuestro alrededor. Es aquella que dirigimos hacia los demás. Entonces vamos a la Biblia para ver qué cosa es lo que Jesús dijo acerca de la ira o el enojo. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 es el sermón de la montaña. Comienza con las bienaventuranzas. Y el versículo 21
y versículo 22 dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿De qué está hablando? Palabras, ni siquiera de agresión. Mira, mucho cuidado, querido jefe, la manera como tratas, porque tú vas a dar cuenta de cada palabra. Mucho cuidado, papá o mamá, la manera como tratas a tu hijo. A veces dice, es la manera como disciplino. No estás disciplinado, estás desahogando tu ira. Y tienes que aprender a diferenciar disciplina con desahogo de ira. La disciplina no es desahogo de ira. La disciplina se realiza cuando uno está calmado, no cuando está irado. Mucho cuidado con lo que dices a los demás. Tú lees estas palabras, parecen simples, ¿no? De eso serás culpable en el día de juicio. Mucho cuidado, tú que estás siempre detrás de una pantalla escribiendo mal de los demás, manchando la imagen de los demás, avergonzando a los demás o tratando mal a los demás. Mucho cuidado, vas a dar cuenta de todo en el juicio. Ahora, ¿sabes qué cosa es lo interesante aquí? Aquí dice, cualquiera que se enoje contra su hermano y comience a expresar, ¿qué cosa? Violencia. ¿Qué tipo de violencia? Verbal. Entonces la violencia física es más aún. Ahora, la verbal, tú que le dices necio, tú que le dices fato, tú que le dices, todo va a ser, o todo está registrado para el día del juicio. Ahora, me llama la atención lo que Jesús dice así. Si te enojas y no sabes controlar tu enojo, es lo mismo que tú estuvieras matando. Porque ahí dice, oísteis que fue dicho no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero no solo el que mata, también el que se enoja. A veces nuestras palabras pueden convertirnos en asesinos. ¿Te das cuenta? Entonces, enojo es un estado emocional y todo lo experimentamos ante diversas situaciones. El problema es cómo nosotros manejamos y expresamos eso. Y sucede en varios grados de intensidad. Comienza desde estar irritado hasta una ira violenta. El enojo puede ser la antesala de la ira, donde la ira te enceguece. Y la ira es la raíz de tantos males interpersonales de relacionamiento, males psicológicos, físicos y espirituales. Esta es la causa principal de infelicidad. Muchas personas incluso pueden enfermar de depresión, de otras enfermedades. Es la causa de tantos accidentes. Es la causa de tantas pérdidas de día de trabajo, pérdida financiera, de conflictos matrimoniales, de rebeldía, de enfermedades nerviosas y físicas. Todo esto nos puede traer mal cuando no sabemos controlar o manejar. Entonces ahí viene la pregunta, ¿es pecado enojarse o airarse? Mira, déjame decirte lo siguiente. No es pecado cuando es una emoción natural que causa indignación ante cierta injusticia, ante cualquier cosa que te hace en la vida, y no es justo. De acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, lo que no debemos tener es la ira como nuestro patrón de conducta que nos lleve siempre a querer vengarnos. Lo que no debemos tener es guardar rencor en nuestro corazón y vivir odiando a los demás, vivir con la amargura y el odio. No. Mira lo que dice el libro de Efesios capítulo 4, versículo 26. Efesios 4, 26 dice así: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, cuando te enojes, dice, no peques. ¿Cómo es esto? No dejes que tu ira, tu furia o tu indignación dure hasta el día siguiente. Coloca una fecha de vencimiento. Hoy se acaba, hoy voy a descansar en paz. No odio, no rencor, esto pasó, voy a perdonar o voy a pedir perdón. No heridas, no maltratos, no guardes odio en tu corazón por días, por semanas. Eso te enferma, eso te acaba. Por eso el apóstol Pablo comienza diciendo, airaos pero no pequéis. O sea, no guardes ofensas.
No guardes heridas, no guardes maltratos. Aprende a superar, a perdonar y a colocar la mano de justicia cuando sea necesario, pero tú en paz. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no controlar la ira o el enojo? Mira, te voy a mostrar algunas consecuencias muy terribles. En primer lugar, nos conduce a cometer locuras. Mira lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 17. Proverbios 14, 17 dice así: el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. ¿Estás entendiendo? Primer problema. Número 2, ¿tú sabías que esto es una muestra de necedad? Mira lo que dice el libro de Proverbios o el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 9. Allí dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. No seas como el fósforo, ante el fuego se prende. Más calmado. ¿Y cómo yo puedo ser más calmado? Jesús dice en Mateo 11, 28, aprende de mí, camina conmigo, depende de mí. Camina a mi lado y yo te enseñaré a ser manso y humilde. ¿Quiere decir que una persona, porque es mansa, nunca se enoja? Claro que no, porque es una emoción natural. ¿Entiendes? Enojarse no es pecado. El problema es vivir enojado, mantenerse enojado, guardar odio, guardar rencor, guardar venganza. Las personas mansas también se airan, pero no hacen de esto el patrón de su vida. Mira, ¿por qué dice que está en el seno de los necios? Porque la ira, ¿qué cosa puede provocar? Homicidios. Ahora, fíjate una cosa. Número 3. Tú sabes que la ira te puede llevar a ofender y a matar. Mateo capítulo 5, versículo 22 dice que nosotros seremos culpables en el juicio y estaremos a la par de un asesino, aquel que quitó la vida a alguien con un arma y aquel que hirió con una palabra. Interesante, ¿verdad? Ahora, otra cosa. La ira siempre nos traerá males. Mira lo que dice Proverbios capítulo 18, versículo 19. Proverbios capítulo, o vamos mejor a capítulo 19, versículo 19. Dice así: el de grande ira llevará la pena, y si usa violencias, añadirá nuevos males. ¿Estás entendiendo? No solamente hay una condenación, nuevos males para su vida. Porque la ira, ¿tú sabías que afecta a nuestro cuerpo? ¿Afecta a nuestra salud? La ira y el enojo reprimido puede afectarnos físicamente y mentalmente. Y fíjate que cuando nos airamos, el organismo se prepara para un cambio. Nosotros no vemos eso, pero eso todo está ocurriendo dentro de nosotros. Por ejemplo, cuando una persona está airada y vive airada, vive con odio, rencor, con odio en su corazón, aumenta su presión arterial, se aceleran los latidos cardíacos, se produce una grande cantidad de adrenalina. Por eso es que la persona está tan exaltada y puede cometer locuras. Se dilatan las pupilas y se movilizan obviamente otras funciones físicas. La ira debilita el sistema inmunológico. Y cuando tú estás débil inmunológicamente, cualquier enfermedad te puede tomar. Entonces, por otro lado, si nosotros reprimimos esa ira, y tú dices, sonríes para todo, aquí no pasó nada, pero por dentro estás sirviendo, si tú reprimes y no lo expresas, puedes afectar también tu organismo. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? Algo te molestó, exprésalo, pero pensando, antes de colocar la lengua en movimiento, el cerebro en funcionamiento. Esto me molestó. Hoy no me hables, yo estoy molesto, por favor, luego hablamos. Hay maneras, ¿verdad? O expresar, señores, estoy muy molesto, estoy muy enojado con esto, pero no voy a herir, voy a atacar el problema, no a la persona. Expresarlo de la manera correcta. Además del daño físico, sufrimos daño mental y psicológico.
Ahora, en el caso de enfermedad mental, tú sabes que arranques de ira, frustración, ansiedad. La ira reprimida causa hasta depresión y hasta podría llevar a una persona en momento de ir al suicidio o al homicidio, o se quita la vida o quita la vida de alguien. Hay un doctor que se llama Franklin Minert. Él es un psiquiatra y él dice así: la ira es probablemente el mayor riesgo a la salud y la principal causa de muertes. Interesante, ¿no? Entonces, el exceso de ira produce trastornos incluso neurovegetativos que pueden manifestarse ahí en forma de sudor, palidez o por el contrario, enrojecimiento del rostro. Comienzas a temblar, gestos desproporcionados, comienza a gritar y practica la violencia, sentimientos apasionados de odio que en ese momento pueden disminuir tu capacidad de razonar. Muy bien, ahí está nuestro problema. Nuestro problema está dado. Ahora el asunto es, ¿cómo podemos vencer? ¿Cómo? Un hombre muy famoso dijo así: el hombre fuerte no es aquel que vence a su contrincante en la lucha, sino aquel que se controla cuando siente ira. Me encanta esa expresión. Quien es realmente fuerte no es aquel que pelea y golpea, es aquel que sabe controlarse. ¿Sabes qué dice Proverbios capítulo 16, versículo 32? Mira qué texto extraordinario. Proverbios 16, 32 dice así: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que enseñorea, o sea, el que domina su espíritu, es mejor que aquel que conquista una ciudad. ¡Wow! Aplaudimos. ¡Wow! Guerrero, conquistador. Mejor es aquel que sabe conquistar su cabeza, su mente, su espíritu. A veces nosotros colocamos excusas, ¿verdad? Él me hizo enojar. La verdad es que tú decidiste enojarte. No tienes dominio. La ira te controla. Es muy importante no justificar nuestro enojo diciendo, es que yo soy así. No, tú puedes cambiar. Hay personas que dicen, no puedo, es mi genio. No, un día el hijo del trueno se convirtió en discípulo del amor. ¿Te acuerdas de Pedro? Dios puede cambiar. Para ello, tienes que reconocer el problema y tomar una decisión. Yo no voy a hacer de la ira mi estilo de vida. Toma la decisión de desechar la ira. Comienza a renunciar a todo espíritu de ira. Me encanta porque David decía en Salmos capítulo 37, versículo 8. Dice así: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en alguna manera a hacer lo malo. Tú puedes hoy comenzar diciendo así: yo decido en mi corazón para que la ira o el enojo no me controle más. Efesios capítulo 4, versículo 37 dice: quítense todo de vosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Decisión. Número 2. No te desgastes en cosas triviales. A veces te enojas por asuntos sin trascendencia. No te ofendas por todo. ¿Por qué estás ofendiéndote por todo? Pasa por alto muchas ofensas, sé feliz. Recuerdo una historia que un profesor un día recibió a un padre. Y un padre que venía para insultarle al profesor. Y el profesor lo miró y no hizo nada. No le dijo nada. El padre, como no le dijo nada al profesor, se fue. Y un alumno le preguntó: profesor, ¿por qué usted no hizo nada? Y el profesor le dice así: mira, cuando alguien viene a ofrecerte un regalo y no le recibes, él se va con aquello que trajo. Él no vino a ofrecerme un regalo, vino a ofrecerme un insulto. Como yo no me puse a su altura, yo lo dejé. Él se fue con su veneno. Él se fue con su agua sucia. Yo no decidí mojarme con aquello que él trajo. Él se bañó en su propia agua sucia. Querido. Por eso cuánta sabiduría en la Biblia. Proverbios 14, 29 dice que aquel que tarda en airarse es de gran entendimiento. Y el impaciente demuestra solamente que es necio. Si alguien supo conservar la calma y la serenidad frente a la calumnia, frente a la provocación, frente a la injusticia, ¿sabes quién fue? Jesús.
Por eso es que Él nos enseña la mansedumbre. Cede tus derechos a Dios. Es lo tercero que tienes que hacer. Algunas veces el enemigo nos tentará con ese derecho de decir, usa la venganza como alternativa para responder, no te quedes callado. Cede tus derechos de juzgar a aquel que juzga. Aquello que debes colocar en las manos de la justicia, coloca en las manos de la justicia. Las otras cosas, colócalo en las manos de Dios siempre. Eso dice Romanos 12:14, versículo 21. ¿Qué cosa dice ahí? Bendice a los que te persiguen. Gózate con aquellos que se gozan. Llora con aquellos que lloran. Pero no te vengues. Deja el lugar de la ira a Dios, porque escrito está, dice allí Romanos, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No seas vencido por lo malo, sino con el bien vence el mal. Es un texto realmente conocido. Número 4, permite que Dios te restaure y sane tus heridas escondidas. Que puede ser que tengas ira debido a traumas, heridas del pasado. Y muchas personas tienen una ira almacenada, son una bomba caminando. Entonces, si tú has estado airándote a menudo, has estado enojándote durante mucho tiempo y has dejado lugar a ese espíritu de ira que te domine, hoy sé libre. Y finalmente, número 5, permite que el Espíritu Santo te dé control. Gálatas 5:22 y 23 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre. ¿Qué cosa es mansedumbre? Aquella disposición tranquila, calmada, serena, equilibrada del espíritu que hace que todo pueda estar bajo control. No significa que seas débil, no significa que no te alteres, no te aires en momentos, sí, pero va a estar todo bajo control. Y una persona que posee esta mansedumbre puede perdonar, puede corregir las faltas, pero lo hace con un espíritu diferente. Controla tus emociones. La mayor lucha de la historia siempre ha sido poder controlar nuestra mente, controlar nuestras emociones. Conquistar nuestras emociones no es algo que sucede de la noche a la mañana. Dios nos ayuda. Y mira, yo quiero dejarte un texto más. Santiago, capítulo 1, versículo 19. Este es un texto extraordinario. Santiago 1:19 dice, por tanto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Escucha más, habla menos y contrólate en tu ira. Esto debe ser nuestra reflexión diaria. Tantos problemas se evitarían en la casa, en el trabajo, donde sea. Proverbios 15:1, ¿sabes qué dice? La blanda respuesta calma la ira, pero la palabra áspera enciende el furor. Cuando una persona viene a insultar, todo calmado. A veces necesario un abrazo, decirle, tranquilo, todo va a estar bien. Salmos 37:8 dice, deja la ira y abandona el enojo. No te impacientes. Ora, en un momento cuando no puedas controlar, ora. Va a respirar, toma agua, cálmate. Y ora a Dios diciéndole, Señor, ayúdame. Yo no quiero cometer locuras, yo no quiero ser necio, quiero ser sabio. ¿Por qué hoy no podemos ir a Dios y postrados decirle, Señor, este es mi carácter terrible? Mas así como tú transformaste la vida de Pedro, la vida de Juan, como tú cambiaste su vida, transforma mi vida. Hay una linda música que mi esposa va a cantar que dice, Padre, a tus pies me postro, rompe mis prisiones duras. Responde mientras llamo, pon tu espíritu en mi vida, pon tu espíritu en mi alma. Quiero hacer las cosas correctas, no quiero ser dominado por el mal. Quiero que tu espíritu tome el control de mi vida. Tú permites que el Espíritu Santo coloque amor, paciencia, mansedumbre, todos sus frutos en tu corazón. Yo voy a estar orando mientras mi esposa está cantando. Y si quieres un cambio de vida, entrégate a Cristo y pide que el Espíritu te transforme. Yo estaré orando por esa decisión. Hoy yo siento en mi alma una dulce quietud, se difunde
esta paz inefable, consuelo me da, pues descanso tan solo en Jesús. Y en peligro mi vida ya nunca estará, porque estoy inundada de luz. Paz, paz, cuán dulce paz, la que da nuestro Padre eterna. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, solo y débil tu senda al seguir. Haz de Cristo tu amigo, que fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz, la que da nuestro Padre eterna. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, sus ondas de amor celestial, sus ondas de amor celestial. Pon tu espíritu en mi alma. Hazme lo que ser debiera. Hazme puro en todo, libre del pecado. Pon tu espíritu en mí. Qué linda oración. Esta debe ser nuestra súplica a Dios. Cada día podemos postrarnos en la presencia de Dios y podemos pedir que su espíritu tome el control de nuestra vida. Probablemente te sientes prisionero de ese mal carácter, de esa ira incontrolada, de esas cosas que te llevan a cometer locuras y hace que todas las personas te dejen solo, porque te has vuelto una persona insoportable. Y nadie entiende, porque detrás de esa conducta hay heridas, hay traumas, hay problemas. Dios te entiende y Dios quiere curar tus heridas internas. Dios quiere ayudarte a superar los traumas que no superaste. Dios quiere enseñarte a perdonar a las personas que te hicieron daño. Dios quiere levantarte, quiere restaurarte, quiere transformarte. Él tiene poder. Tú ya lo has intentado muchas veces, no has podido, pero entrégate a Jesús, ríndete a Él. ¿Y cómo, pastor, lo hago? Arrodíllate ahí donde estás. Dile: Señor, limpia mi vida, cámbiame, saca el odio de mi corazón, saca aquel espíritu donde solamente me dejo guiar por impulsos. Yo quiero ser una persona calmada, tranquila, mansa. Quiero ser como tú. Comienza a estudiar la Biblia, comienza a orar. Ora más, que tu mente esté conectada al cielo. Busca la iglesia adventista el séptimo día, que queremos orar por ti, queremos orar contigo. Y vamos juntos aprendiendo para que Jesús pueda colocar en nuestro corazón su amor. Y así seremos realmente libres. ¿Quieres orar conmigo? Cierra tus ojos donde estás. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú me enseñas cómo reaccionar ante cada situación. Mas a veces, por nuestra naturaleza de pecado, somos más guiados por nuestro impulso. Y ayúdanos para que a partir de hoy nuestro corazón pueda estar lleno de amor, de mansedumbre, de tranquilidad. Por eso aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Permitimos que el Espíritu Santo comience su trabajo en nuestra vida. Guíanos, ayúdanos, transfórmanos. Acepta nuestra entrega. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Como siempre, yo te invito a
a buscar una iglesia adventista el séptimo día. Anda para allá, serás abrazado, bienvenido, y juntos seguiremos aprendiendo lo que Dios tiene en su palabra. Recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.